Entonces vean las palabras fuertes de Pablo a la iglesia. Es así: si ustedes predican que Jesús resucitó y no lo creen, pues ¿para qué predican? ¿Y para qué creer? En vano lo hacemos si no lo creemos. En vano predicamos algo que no creemos. Iglesia, si nosotros no queremos esto, les digo lo mismo que dijo Pablo a la iglesia: si nosotros no vivimos esto, pues en vano hacemos lo que hacemos. En vano estoy aquí parado yo, en vano crees tú, en vano haces la oración con tus hijos, en vano crees, porque no tenemos bases para creer en ello. Y eso es el problema que había en la iglesia en ese entonces. Y yo, hermanos, por convicción propia, creo que ese es el problema en la iglesia actual. Que creemos, que predicamos algo y pues verdaderamente no lo creemos. Predicamos de ciertas cosas y luego cuando llega la prueba, pues como que ahí resbalamos y dudamos y tenemos miedo. Predicamos que vamos a resucitar algún día y que vamos a ver a Cristo entre las nubes y vamos a estar con Él y va a levantar su iglesia, pero vivimos como si no fuera cierto. Y es el mismo problema y por eso siento yo que el Señor me llevó a esto. Saben, hermanos, cuando estábamos organizando el mes, había mucha carga en mí, y esto viene desde el mes antepasado, porque nosotros estábamos o nos acostumbramos el primer año que abrimos la iglesia en hacer eventos enormes, y algunos de ustedes están aquí por esos eventos, porque no sea que quizás no los alcanzamos por ese evento, pero ese evento como que los enamoró de la iglesia o de la visión de la iglesia, y gracias a Dios siguen aquí. El Facebook es una bendición y una maldición, ¿verdad? Porque te recuerda los que hiciste hace 5 años o 3 años. Y a mí me recordó el Lathrop y dije, ¡ay, me dolía! Vi la foto de Liam ahí con su sombrerito bien guapo. ¿Are you guys ready? Y dije, ¡oh, man! ¿Por qué no estamos ahí otra vez? Y te les digo, es una bendición y a veces dices, me duele. Pero organizar este mes, hermanos, se los digo, puedo ser honesto con ustedes, ¿verdad? ¿Sí me dejan ser honesto? No me van a criticar, van a orar por mí, ¿verdad? Okay. A mí me dolió. Y me dolió porque no podíamos cumplir con nuestras expectativas como liderazgo, o como líderes, o como iglesia, o las expectativas de la iglesia hacia nosotros. Yo veía alrededor gente preparándose para celebrar la Pascua desde el jueves. En las noticias de Juárez, no me acuerdo qué canal era, empezaron a entrevistar gente que estaba acampando en el chamizal. Desde el jueves estaban acampando en el chamizal. Dije, pues ¿qué van a dar? ¿Van a dar despensas? ¿O qué van a por un huevito venir a acampar? Digo, ¿qué de especial? Yo nunca he ido al chamizal en Pascua, no sé si está tan padre así como para acampar desde el jueves, ¿verdad? No sé, o la carnita asada ya para el domingo ya va a estar bien fea, o para el viernes. Pero había gente bien emocionada por la Pascua. No, aquí estamos, nos trajimos todo. Ahí están las hieleras con hielo seco para que dure. Y bien emocionados todos porque estaban preparando para Pascua o para Good Friday, o algunos para el día de hoy. Algunos para el día de hoy ya tenían organizada con su familia lo que se iba a hacer. Ya tenían su agenda. Algunos salieron de vacaciones y varios de los miembros de esta iglesia salieron de vacaciones porque les dan vacaciones, porque cierran los negocios. Y ahí andan, ¿verdad? Disfrutando. Está bien que disfruten. Pero mi punto es de que preparamos para Pascua, para el día de resurrección. Hay fiestas, hay vacaciones. De donde viene mi esposa, de la tierra de esa fea, donde la tuve que ir a sacar yo, de Starland Park. ¿Verdad? No te quedas, amor. Pero ya los de Starland Park salen y suben ese monte, a la montaña. El monte, una montañita, una sierrita. Digo porque yo nunca he subido. Pero suben y hasta llevan cruz, ¿verdad? Y ahí hacen su via cruz y según ellos, y bien padre, y lo hacen, está bien, para satisfacer esa espinita religiosa. O algunos lo hacen por convicción, y qué padre que lo hagan por convicción. Pero cada uno tiene su manera de celebrar Pascua o día de resurrección. Y lo triste es, hermanos, que eso pasa un fin de semana al año. Y se acabó. No importa cuántos días acampemos en el chamizal, cuántas vacaciones de Pascua tomemos, o cuántas veces subamos a ese monte, o cuántos 8 drops hagamos en la historia de una iglesia, pueden ser celebraciones superficiales,
superficiales, y me refiero a emocionales, celebraciones por hacer algo, por crear un evento. Por eso quise hablar de esto con ustedes y enseñarles cómo el pueblo hebreo celebraba y se preparaba para la Pascua. Y para poder hacer esto, hermanos, tengo que regresarme hasta la primer Pascua, porque en cierta manera seguimos con la serie en el principio. Así de que quiero enseñarles cómo se preparaba la Pascua y qué significado tiene la Pascua para nosotros. Porque para poder celebrar la resurrección tenemos que entender la crucifixión. Para poder celebrar que Cristo salió de la tumba vivo y que resucitó y nosotros también resucitaremos, tenemos que aprender para qué entró a la tumba. ¿Sale? Entonces ahí vamos a ver. Si traes tu Biblia ahí en tu aplicación, sácala por favor. Quiero que subrayes varias cosas y que ores por esto. Si te puedes tomar la molestia de orar entre la semana, tómate esa molestia y ora por estas cosas, ¿sale? Entonces, abre tu Biblia ahí, te voy a enseñar varios puntos de la Pascua que vamos a estar viendo tanto ahí en la crucifixión y después de la crucifixión, ¿sale? Primero que nada, en Éxodo 12 vamos a estar leyendo, así que abre ahí tu Biblia en Éxodo 12, guys, versículo 1, y vamos a estar leyendo varios versículos hasta el 14, me imagino, más o menos, ¿sale? Éxodo 12, del 1 en adelante, dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato, volteen a ver el que tiene ahí enseguida por favor, y el vecino, okay. Pero díganle, no sean sangrones, ¿dónde me quedé? Su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu familia estaba chiquita y iba a sobrar mucho, no alcanzaban, era mucho el cordero, ¿qué iban a hacer? Se iban a juntar tu vecino inmediato y tú iban a tomar ese cordero, ¿ok? All right. Así es de que, ahorita entró ahí. El 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces lo tomarán el 10 y se guardará por 4 días o 3 días, ¿sale? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué quiere decir inmolado? ¿Quién sabe por ahí? ¿Mande? ¿Cómo decimos el Cordero de Dios fue inmolado en la cruz? ¿Cómo dicen cosas sin saber qué es? Inmolado. ¿Quién tiene la versión en inglés ahí que me diga cómo dice en inglés? All right. Inmolado quiere decir sacrificado, matado, puesto ahí, le abrían las tripas, como quieran decirle, lo sacrificaron. Inmolado, fue colgado en la cruz, fue lastimado. All right. Dependiendo la versión va a decir una palabra semejante a esa. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta en la mañana, o sea, no podía sobrar nada. Y lo que quedara esa mañana lo quemaréis en el fuego, o sea, no podían guardar nada. ¿Se acuerdan lo que predicamos la semana pasada del pan? Que no podía quedar nada tampoco. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. 12. Pues yo estaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién estará ahí? ¿Quién estaba hablando? Jehová, Dios. Yo estaré en aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres
como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde nosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré por vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Voy a hacer un resumen ahorita explicando todo lo que se estaba haciendo. Primero que nada empieza con un cabrito o con un cordero por familia. Y si tu familia no era grande, tenías que hacer ¿qué? Salir de tu casa, tocar la puerta de tu vecino y juntarse. Aquí el primer problema de la iglesia moderna. El primer problema de la iglesia moderna es de que todos esperan que vengan y le toquen la puerta a ellos. Es una iglesia, no voy a ser selfish, pero es una iglesia acostumbrada a eso. Y esa costumbre viene desde la necesidad de los diezmos, hermanos. Donde iglesias querían crecer, querían gastar dinero y no había dinero. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Hablarle al hermano, bro, para que venga. Y eso no es la iglesia. La iglesia es vengo porque te quiero ver. Y vengo porque quiero adorar primero que nada. Yo no vengo por Pedro y espero que Pedro no venga por mí. Espero que nosotros dos vengamos para adorar a Dios. ¿Ven? Y si Pedro no me saluda porque está adorando, ¿sabes qué, Pedro? Me suma tu adoración. Ese es el problema. ¿Por qué es un problema, hermanos? Porque el enemigo todo quiere destruir y todo quiere desunir. Ese es su plan, está a través de la Biblia. Entonces, cuando nosotros somos una iglesia a lo mejor poco así triste o muy... ¿Quiénes no son extrovertidos sino introvertidos se dice, verdad? Sí, no estoy equivocado. Introvertidos, somos muy serios. Yo soy muy serio, aunque no parezca. Cada cuando me conocen ya soy yo, ya saco mis mañas o saco, ¿cómo se dice? Las garras y ya soy Omar. Pero casi siempre llego a un lugar y soy muy serio. Y batallo para ser amigos y batallo para empezar pláticas. O cuando empiezo una plática, como que es bien forzada. A veces he andado yo en Walmart y quiero practicar lo que les digo que hagan y no me sale. Y a veces está alguien y luego voy y le digo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Está padre la rosa? Y se me quedan viendo aquí, ¿qué? Y luego los dos nos quedamos viendo así como que, bueno, ándale pues, y me voy, o sea, como no me sale a mí. Pero si mandas a un Pedro, si mandas, ¿quién es muy bueno para ser amigos? No, Mauro también es muy serio. Mandas a Norma, ellos de volada hacen plática de lo que sea. Con las mismas oraciones que yo sé, buenos días, ¿cómo está? Bien está padre el arroz, sí, fíjese que el arroz lo hacen así, crece y empiezan a hacer un chorro de historia. Algunos tienen facilidad, pero no porque no tienen facilidad, quiere decir que se nos quita la responsabilidad. Todos tenemos que ser así. ¿All right? Entonces es importante unirse a la familia. Es importante ser parte de una iglesia que nos ayude a crecer juntos. Entonces es importante, yo no te quiero aquí para que vengas. Yo te quiero aquí para que adores a Dios. Y ahorita le decía a uno de los líderes, ¿saben qué? Entre menos gente, menos responsabilidad con Dios. Pero eso no puedo ser así, ¿verdad? Tengo que decir, pues más responsabilidad porque quiero que más sean salvos. Porque ese es el plan de Dios, que seamos salvos. Entonces es importante, hermanos, que nos unamos y que trabajemos como equipo. Ahora después dice, agarrarás un macho de 1 año sin mancha y será visto o revisado por 4 al 14 días, o sea 3 días lo van a estar viendo, 4 días. Se agarraba el corderito y lo tenían en la casa y los hijos y los papás lo veían por esos 4 días o por esos 3 días. Y si tenía una mancha no servía, o si tenía un error, o le faltaba una pezuña, o no sé, que tenía un ojo medio chueco, no podían usarlo. Entonces lo revisaban y lo estaban ahí criticando. Mira, no tiene pelo en esta patita, o le falta aquí. Y esos 4 días servían para revisar que fuera sin mancha o perfecto. No es casualidad que Jesús, cuando entró a Jerusalén y empezó a predicar, los sacerdotes y los fariseos le estuvieron criticando y buscando falla en él por esos días, por esos 4 días.
Iban y le decían, es que Jesús tenemos, y todos decían, no encontramos ningún error en Jesús. Aún todavía Pilato dijo, pues ¿qué hizo este hombre? Aún el mismo en el Sanedrín no encontraba ningún error en Jesús. Era un macho sin mancha, era un macho perfecto, un cordero perfecto. Después les dice, tomarán la sangre después de haberlo inmolado, después de haberlo sacrificado, tomarán la sangre con un hisopo. ¿Qué era un hisopo? Agarraban hierbas, lo mojaban como un tipo de esponja y con eso pasaban la sangre o mojaban las cosas. Con eso mismo ungió Moisés el tabernáculo y al pueblo y a los utensilios del tabernáculo, y haciendo lo mismo. All right? Ese hisopo lo agarraban y mojaban los postes de las puertas de la casa de la entrada y arriba, y algunas versiones dicen que abajo también, todo el borde, todos los 4 lados. Y esto me sorprende, hermanos, porque Jesús dice que Él es el camino. ¿A qué? La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. ¿Quién es la puerta al Padre? Jesús. ¿Dónde tenían que poner la sangre? En la puerta, en los pilares. Por ahí estaba sellada la familia con la sangre. Y cuando Jesús muere en una cruz, había sangre en su mano derecha, en su mano izquierda, en su cabeza y en sus pies. Ese es el camino al Padre. Después dice, esa noche se va a matar y se va a comer y no va a quedar nada. ¿Sabían que Jesús fue entregado esa noche? Fue inmolado esa noche. Fue entregado ese mismo lapso y murió ese mismo lapso y fue enterrado ese mismo lapso. No quedó nada al día siguiente. De Jesús todo se había consumido. Los hebreos, hermanos, empezaban el día alrededor de las 6 de la tarde y lo terminaban a las 12 horas, a las 3. Entonces tenían que comer entre 3 y 6 de la tarde, ¿sale? Tenían ese momento para comerlo, para terminar. Por eso decía, rápido, hazlo rápido, termínalo rápido. Después, en el versículo 46 de esas mismas instrucciones, Moisés le dice al pueblo y les da otra instrucción que les dice, no quiebres ningún hueso del animal. All right? Y a lo mejor lo ves tú y dices, bueno, pues no quebraron ningún hueso, ¿qué significado tiene o qué importancia tiene? Bueno, también viene en Zacarías, era una profecía, Zacarías 12:10. Y en el versículo 26 al 27, Moisés le dice al pueblo, y harás esto con tus hijos. Y cuando tus hijos te pregunten por qué, le vas a decir de dónde nos sacó Dios. Le vas a decir como memoria, porque hermanos, no podemos filtrar la palabra de Dios por miedo. Hoy en la mañana recibí un mensaje de uno de los niños de la iglesia. Me dijo, Omar, I'm mad at you. Y me dije, mira este mocoso. Dije, ¿por qué? Me dijo, because we're not doing Easters. Dije, what do you mean we're not doing Easters? We're not doing anything. Le dije, yes we are. Le dije, you don't even know what we're celebrating. Le dije, ¿qué sabes de lo que estamos celebrando? Me dijo, yes, Jesus died and he's alive again. Le dije, ok, está bien. Y después me entero pues que el niño era el que iba a salir de la obra, por eso sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero me pregunto, si voy allá arriba y le pregunto a nuestros hijos, ¿qué celebramos el día de hoy? ¿Cuántos de ellos me van a decir, the Easter Bunny? Como yo lo hacía. Y mis papás eran cristianos. Y me llevaban ahí a Soriana o a Impermar, no me acuerdo dónde era, en Juárez, en un mall, ¿cómo se llamaba? Híjole, los quiero balconear. Pero era un mall donde había una tienda grandota y ahí se ponía el conejito y me sentaban en los pies del conejito y me tomaban una foto con el conejito. Y ellos dicen, ay, no es cierto, ay, se persignan y todo el show, ¿ah? Pero ¿cuántos de los hermanos? No los estoy criticando, hagan lo que ustedes quieran. Si están bien con eso, háganlo. A mí, pues, yo les digo lo que dice la Biblia y les digo lo que yo hago. Pero está bien, si quieren ir a comprar huevitos, vayan y cómprenle huevitos, porque es Pascua y porque es día de resurrección. Que nuestros hijos entiendan que Jesús murió de la manera que murió. Y a veces
No le enseñen la película porque a lo mejor van a tener pesadillas, pero díganles ustedes con la mejor manera de decirles: mi hijo, ¿sabes qué? A él lo golpearon, a él lo escupieron, se burlaron, they bullied him. Todos los niños saben lo que es bully. So díganle, they bullied him. Lo empujaron, lo estrujaron, le pegaron, lo crucificaron, mi hijo, para que tú y yo seamos perdonados porque somos malos. Y nuestros hijos van a crecer con el temor a Dios. Pero si nuestros hijos le temen más miedo al Easter Bunny que a Dios, pues, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir yo? Ay, pobres de ustedes. Eso fue la crucifixión. Tremenda crucifixión. Pasó el viernes. Y no quiero quitarle valor, hermanos, pero también no quiero irme de más religioso y hacer lo que lloren, ¿verdad? Eso es lo que hizo Jesús. Esas eran las Pascuas. ¿Y por qué hacía la Pascua? Dice que Dios mismo, hermanos, y tenemos que entender esto, no fue el enemigo, fue Dios mismo que hizo su juicio sobre todos los primogénitos en Egipto. Dice: yo Jehová iré y estaré ahí y ejecutaré juicio. ¿Y qué pasó? Pasó el Espíritu y murieron todos los primogénitos, todos los niños. Sí, Dios no anda con juegos. Dios es un Dios recto y odia el pecado, lo aborrece. Aborrece a los dioses ajenos. Sigue siendo el mismo Dios. Pero lo que sellaba a la familia, a los hijos de Dios, era la sangre. Saben que ustedes y yo, espero que también ustedes, por fe lo digo, pero somos sellados y a través, cuando tengamos alguna tribulación, por predicar el evangelio, somos sellados de todo mal. El Espíritu es nuestro sello y la sangre de Cristo sobre nosotros es nuestro sello como hijos de Dios, como garantía que estaremos a salvo y no habrá mortandad en nuestra casa. Yo no sé si les ha pasado, pero hay una costumbre que es de ir a ungir las casas o hasta ungir vehículos y ungir no sé qué. Me compré unos zapatos, pastor, vengo a ungirlos. Ahí va el pastor a ungir los zapatos del hermano. Pero las casas se ungen para cuidar la casa y que sea una casa dedicada a Dios. Pero lo que tenemos que ungir en nuestra casa es que nada va a entrar a nuestra casa que no sea Dios. Y recordar que nuestra casa es sagrada y entregada para Dios. Cuando tú no le das lugar, y eso, hermanos, es algo que puedo decirle en mis palabras, pero si quieren nos sentamos y se lo pruebo con la Biblia. Que si un hogar no le da el lugar número uno a Dios, Dios no va a tomar esos problemas como número uno. Y no podemos esperar una bendición en el hogar si el hogar no está bendecido por Dios, o si Dios no tiene el lugar número uno. Si en nuestra casa se practican cosas que no agradan a Dios, no puede haber dos dueños en una casa. Es normal, es bíblico. Y a veces venimos a consejería con problemas tan básicos como qué es lo que se practica en casa. Es que mis hijos son unos rebeldes, pastor. Ya ahí va el pastor a hablar con los hijos y entra a la casa y usualmente, ya les voy a decir lo que hago yo en la consejería, pero usualmente yo voy y me siento en la casa y le digo: a ver, sean ustedes. Porque cambian, ¿verdad? Cambia. Yo me acuerdo cuando una vez que mi pastor nunca me fue a visitar, ¿verdad? Y no lo voy a balconear, es el tipo de pastorado que yo tuve. Ni me habló para ver dónde andaba un domingo, jamás. Desde que yo estuve en esa iglesia 10 años casi, jamás me habló. Otros hermanos si me hablaban me decían: ¿dónde andas? Incluso uno al rato va a estar aquí predicando, ojalá con nosotros. Uno de los que me cuidaba mucho, un viejito de la iglesia, ese sí fue y cayó de sorpresa a mi casa, como lo hacían en los años, no sé, ¿verdad? Hace 20 años lo hacían. De repente andabas lavando ahí tú, ¿verdad? En tus shorts de domingo, porque no fuiste a la iglesia, todos agujerados, y tocaban la puerta. ¿Y quién era? El pastor de la iglesia. Señor. Y luego decía: no le abras. Shh, mijo, cállate. Ahí está el pastor afuera. Eso ya casi no. Pero llegaban y así llegó yo y digo: me siento y a ver qué onda, qué andan haciendo. Y no toman ni 20 minutos para oír el primer grito: que te dije que no tenías iba a venir visita que recogieran la casa, ¿verdad?
Y yo nomás viendo. Y no le estoy balconeando a nadie, a ninguno de ustedes. A ninguno de aquí, hermanos, he ido yo a consejería en su caso, ¿ok? Así de que no volteen, ya sé quién está hablando. No, son bien gritones, ¿ah? No critiquen. Pero me siento y veo, y usualmente hay un desorden desde la casa, desde la cabeza de la casa hasta el niño más chiquito. Hasta el perro sale ahí pateado, ¿verdad? No sé qué onda. Pero mi punto con este comentario es que si tú le das el lugar número uno a Dios, va a haber orden en la casa. Pero tiene que empezar, hermanos, papás, varones, tiene que empezar con nosotros. Tiene que empezar el orden orando con nosotros y enseñando la palabra de Dios. Así de que todo esto empieza, hermanos, y esa es la Pascua número uno. La primera, y todo el pueblo sigue celebrándola. Pero viene la crucifixión, viene la Pascua de Jesucristo. Y viene el día jueves donde Él se sienta con sus discípulos en el aposento alto y empieza a enseñarles lo que es la comunión y varios mensajes importantes. Si tú nunca has leído eso, léelo, porque son los últimos mensajes de Jesús antes de ir a la cruz. Entonces tienen que tener una importancia o un propósito de por qué se los hizo en ese momento. Pero el jueves les enseña la comunión y les dice, o la Santa Cena le dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Tomen mi cuerpo y tomen mi sangre. Yo soy la vida, también les predica de eso. Y entrega a Judas, lo traiciona, lo entrega a las autoridades, lo arrestan, lo llevan para ser juzgado y lo cuelgan en un madero. No habían encontrado ninguna culpa en él y aún así lo usaron como se le dice expiatorio y lo ponen junto con Barrabás y dice: pueblo, ¿qué quieren? ¿Que crucifiquemos a Jesús? ¿Que se vaya a la cárcel él? ¿O que se vaya un ladrón? Y no nada más un ladrón, sino un asesino. Y el pueblo dice: crucifiquen a Jesús. Y otra vez una señal de llevar toda la culpa sobre él para dejar al ladrón y al asesino libre. Cristo muere alrededor de las 3 de la tarde, según Marcos 15. Y a la tercera hora, que serían como las 9 de la mañana, bueno, es crucificado a las 9 de la mañana, y después a las 3 muere, igual que la primer Pascua, otra profecía cumplida. Después de eso, cuando Él muere, era una costumbre romana de que cuando alguien moría en una cruz, que era, hablando del tema, era la peor muerte que un prisionero podía tener. No nada más físicamente, sino hasta la palabra lo decía la ley: maldito era el que moría en una cruz. Y no nada más morías por los golpes, sino morías por el procedimiento que pasaba en la cruz. Te colgaban en una cruz en una manera que tenías que levantarte en los pies para poder respirar. Y en el momento que se cansaban tus pies, caías y dejabas de respirar. Y era un trabajar del preso humillado, escupido, expuesto ahí, desnudo. Pero Jesús, en el momento que muere, viene el soldado. Bueno, cuando no morían, porque tenía que ser rápido, porque no querían estar toda la noche ahí, les iban y les quebraban las rodillas con un cierto tipo de bat. Y les rompían las rodillas a golpes para que no pudieran detenerse en los pies. Y no pudieran levantarse para poder agarrar aire. Y murieran de asfixia. A Jesús no hubo necesidad de quebrarle ningún hueso. Igual que en las instrucciones de Pascua e igual en Zacarías 12:10. No se le quebró ningún hueso porque Él murió antes. Y para ver que estaba muerto, atraviesan su costado con una lanza, como aún en el canto salió eso. Y sale agua con sangre. Volvemos a ver el agua con sangre. Jesús había muerto, hermanos, y clínicamente se dice que Jesús murió por un ataque al corazón, as a heart attack. Porque se había roto la capa que cubría el corazón de Jesús. Y se había roto, dicen, por estrés, por dolor
y por tristeza. Desde en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba sudando ¿qué? Había un nivel de estrés tan grande en Jesús por lo que iba a pasar, que su mismo corazón estaba herido físicamente, literalmente. Y cuando está en la cruz Jesús, cuando se separa del Padre, es cuando dicen que había un nivel de estrés que Jesús expira y muere. Eso es lo que había pasado en la cruz. No quedaba más. Aún los sacerdotes corrieron a Pilato y le pidieron por favor que lo dejaran bajar de la cruz esa misma noche, porque no podían trabajar al día siguiente, porque no podía quedar nada para el día siguiente. Así es de que bajan a Jesús, lo sepultan en una tumba, y era el día más oscuro para los discípulos. Y Pablo hace hincapié esto a Corinto. Dice: acuérdense lo que les dije, acuérdense lo que les enseñé, que no quedó en el tercer día, que al tercer día la tumba fue abierta y Jesús caminó saliendo de ella. Y algunos de nosotros vivimos en la tumba todavía, sin esperanza, sin ilusión, con un Dios muerto, porque no lo adoramos como si estuviera vivo. Lo adoramos como un muertito, y cada domingo vamos a la tumba a llevarle flores. Cada domingo llevamos una ofrenda a Dios esperando cumplir con nuestra necesidad religiosa. Ahorita que tomaban la ofrenda, que lo ponemos aquí, vi a una niña, mi sobrina, con una perrita. No sé si la vieron ustedes. Dije: válgame, esta ya va a traer animalitos a la ofrenda, a sacrificarlos también. Me dije: no estarán tan feas las finanzas que agarró un perro, ¿verdad? Pero no, después ya se fue con el perrito por ahí. Pero algunos de nosotros así venimos, cumplir con nuestra religión, y se nos olvida que Jesús ya no está en la tumba, y de eso hablaré el domingo que viene. Mis hermanos, Jesús resucitó. Gracias, porque hay una que está resucitada. Jesús resucitó, hermanos. Gracias, mi hijo. No sé quién fue, pero te oíste más que la iglesia. Hay pruebas de la resurrección, hermanos, y quiero dárselas porque algunos de nosotros no creemos en eso. Aunque digamos que creemos, no creemos porque lo dudamos. Primero que nada, dice Pablo, que se le apareció a quien, a Cefas. ¿Quién era quién? ¿No se acuerdan quién era? Pedro, gracias. Ay, ¿quién fue quien dijo eso? Thank you. Isaac, ¿quién te dijo? Ángel, ¿verdad? Seguro. Se le aparece al mismo que lo negó en la cruz. Después se le aparece a más de 500 personas, y está escrito históricamente que vieron a Jesús predicando después de la muerte. Después se le aparece a sus discípulos. Se le aparece a aquel que estaba dudando y decía: yo no voy a creer hasta que ponga las manos en las heridas. ¿Y quién estaba enseguida de él? Jesús. Y le dice: pon tus manos en mis heridas. Después vienen los argumentos de los incrédulos que dicen: bueno, los discípulos eran los discípulos, ellos pudieron irse a robar el cuerpo. Vamos a suponer que sí, que entre los 12, entre los 11, porque nomás quedaban 11, movieron una piedra que pesaba toneladas. Entonces yo no sé cómo han de haber estado más grandotes que Irving, pero fueron y movieron una piedra entre los 12. Póngale que movieron la piedra. ¿Y que se llevaron el cuerpo? Y lo escondieron por ahí. ¿Cómo explicamos que después de la resurrección, aquellos que no estaban en la cruz por miedo, salieron a predicar con un denuevo y una fe inigualable hasta el día de hoy? Que salieron a predicar hasta el punto de ser maltratados, humillados, fueron expuestos también a la cruz. Unos murieron crucificados, otros murieron quemados en aceite, otros murieron apedreados, y no murieron quejándose, sino al contrario, cantando victoria, hablando y perdonando a aquellos que los estaban matando. Yo no puedo explicar que alguien esté convencido de algo que esté dispuesto a morir. Incluso Esteban muere apedreado, y mientras lo apedreaban, ¿qué hacía él? Predicaba el evangelio. Yo quiero verme a mí
no, apedreado no. Pero verme a mí predicar con ese denuedo en los momentos de dificultad. En los momentos cuando el doctor viene y nos dice algo, mía gris, y predicar el evangelio y predicar a un Cristo resucitado, sanador de imposibles. Pero a veces nos ganan los problemas. Después dicen que unos ladrones sabían el valor del cristiano y fueron y se robaron el cuerpo de Jesús. Vamos a decir que un ladrón, un hombre o dos o tres movieron una piedra también ellos. Estaban más grandotes que Irving. Sorry, viejo, pero pues el más grande, ¿ah? Y la movieron. Y es imposible que hayan robado el cuerpo porque el cuerpo no tenía ningún valor. Y dejaron todo lo valioso, los lienzos, las ofrendas, la mirra y todo lo demás, las flores aromáticas que había ahí de seguro, o la ropa de Jesús que era carísima donde lo enterraban. Eso era lo importante de una tumba. Y ahí estaba. Entonces tampoco se aplica esa. Una fe inigualable, incluyendo a Jacob, era el único que estaba en la cruz. El hermano de Jesús que no creía en Jesús. Imagínense a Jacob, que el hermano, el medio hermano de tu medio hermano es el Mesías. Pues también no creíamos, ¿verdad? Como que, viejo, pues te vi en pañales, viejo. ¿Cómo que tú? Y luego vienes a predicarme, come on, bro. Entonces imagínense a Jacobo, era el único que estaba ahí. No creía en Jesús, lo negó a Jesús también. Bueno, y Juan también estaba ahí. Pero después Jacobo salió uno de los mejores cristianos o más llenos de fe. Después se le aparece al que yo pienso que era el 12º discípulo, que era Pablo. Y se le aparece Jesús a Pablo y lo ve cara a cara a Pablo. Y Pablo era un sicario, si lo queremos poner, de cristianos. Pablo defendía, era un jesuita. Pablo mataba al cristiano, mataba a aquel que predicaba de Jesús sin misericordia. Llegaba, les cortaba la cabeza, los humillaba, los apedreaba. Incluso Pablo estaba presente, se dice, de la muerte de Esteban. Y Pablo tenía la ropa de Esteban, que era él. Y vieron cómo la apedrearon hasta que Jesús le aparece y le dice a Pablo, pues ¿quién eres? Y dice, soy Jesús a quien tú persigues. Sí, porque cuando el enemigo se enfrenta a un hijo de Dios, no persigue a un hijo de Dios, persigue a Dios mismo. Cuando el enemigo viene a tu vida, tú debes de recordar que Jesús, Dios, está contigo y no hay nadie que te haga frente. Y con esa autoridad tenemos que enfrentar los problemas. Que el enemigo no le hace frente a Ángel o a Leti o a Gris o a Norma y a Sebastián. El enemigo le hace frente a Dios mismo, que ya lo derrotó. Pero esa es una autoridad que uno recibe conociendo a Dios. Mis hermanos, ¿y por qué les digo todo esto? Porque yo creo, hermanos, que no vivimos la resurrección todos los días. Vivimos una iglesia como que todavía estamos en la tumba. Que nos falta vivir, que nos falta la pasión por la palabra de Dios. No nos falta emoción. ¿Saben? Una joven me mandó un mensaje y me dijo, Mar, ¿cuándo es buena edad para que mis hijos, y es joven la mamá, para que mis hijos tengan una pareja? Dije, ay, inocente, ¿verdad? No aprendes. Le dije, cuando tus hijos tomen decisiones no basadas en sus emociones. Me dijo, ay, Omar, pues yo sigo haciendo lo mismo. Le digo, exactamente. Por eso estamos en donde estamos. Porque tomamos decisiones con nuestra emoción. No somos emocionalmente maduros para tomar decisiones. Eso es lo que pasa en la iglesia, hermano, y véanlo ustedes. No estoy hablando nada más por hablar. Pero si no nos emociona la iglesia, pensamos que Dios no está ahí. Si no nos hace danzar la alabanza, pensamos que la alabanza no tiene poder. Si no nos emociona nuestro pastor, si no es un mensaje motivador, pensamos que Dios no está con él. Y déjenme decirles que Dios está cuando se lee la palabra de Él, cuando se hacen las cosas para Él. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de ser emocionales? Que las emociones son temporales. Van y vienen. ¿Cuántos no se han levantado con ganas de levantarse? Y te levantas al 100, es todo, vamos a conquistar el mundo. Y te vas a tu oficina, ¿verdad? Y conquistas el mundo en tu oficina.
Y hay días que te levantas sin conquistar ni la cama. Dices, hoy no, hoy me ganó la cama. Y te quedas ahí dormidote. A todos nos pasa, son emociones. ¿Cuántos se levantan con una emoción hacia su mujer y van y le dan un beso, aunque todo no se pinte y ande greñuda y ande lavando o ande haciendo algo, ¿verdad? Toda fodonga. Y vas y le agarras y la abrazas así por atrás. Te amo, gordita mía, ¿verdad? Chequetita, te ves guapa hoy. Mandamos a los hijos con la suegra. Y hay días que ni siquiera se hablan, porque no sientes hablar. Y viene ella y te dice, gordito mío, y le dice, suéltame, vieja. Y te dice la esposa, mandé a los hijos con mi mamá. ¿Para qué, hombre, si aquí están? ¿Para qué andas dando lata en otros hogares? Porque no sientes. Y así somos con Dios. Venimos y vente, Dios, te amo, papá, gracias. Y pum, y hasta danzas en una adoración. Y no es ni alabanza. En la adoración estás danzando por lo agradecido que vienes con Dios. Pero hay días que ni siquiera quieres ir a la iglesia. Ay, Señor, ¿para qué me levanto tan temprano? El culto es a mediodía. ¿Para qué me levanto tan temprano? Come on. Ay, Dios, otra vez. Ay. Y hasta nuestros hijos reflejan cómo vienen los papás de la casa y entran los hijos así. Porque así anda el papá. Y la mamá, gracias. El viernes tuvimos reunión de hombres. Y no voy a hablar de la reunión. Fue excelente reunión de hombres. Gracias, Adolfo, por prestarnos tu casa. El predicador medio aburrido fue Pedro, pero estuvo buena, ¿eh? Las hamburguesas salieron ricas, todo estuvo bien. Pero el U-Group que tengo yo el viernes se juntó en Las Fuentes. Y como no iba a ir ningún hombre, pues somos poquitos más hombres que mujeres. Y luego una de las mujeres chocó y estaba mala, y la otra estaba en el trabajo, y así es de que llegó Cintia con sus hijos sola a Las Fuentes, ¿verdad? Y ahí estaba esperándolos, y en la conversación de Messenger del U-Group empieza a decir Cintia, ¿y dónde andan? Pues aquí estoy, ¿para qué me hacen venir con mis hijos hasta acá y nadie ha llegado? Y ahí iba la pastora Gorro, bien tarde como siempre, allá a llegar, ¿verdad? ¿Y quién creen que me escribe a mí en el U-Group? Bueno, separado del U-Group, el hijo de Cintia. Y me dice, where are you? I'm mad at you. You made me come all the way over here for nothing. Y le dije, míralo, igualito que la mamá en una conversación y el hijo en otra. Y no es porque sea, no, la estoy ventaneando porque es mi hermana y tengo la confianza de hacerlo. Pero los hijos vienen igual, todos dormidos. No sé por qué se duermen tarde, no sé por qué siempre vienen cansados, pero espero que no sea nuestra actitud con Dios. Hoy es un día de celebrar y dije, Dios resucitó, amén. Es el principio, nuestra fundación, nuestra fe se reduce a esto. Amén. Oh sí, está la tumba vacía. Hermanos, come on. Tenemos que vivir la resurrección, tenemos que ser alegres. Tenemos un Dios, el único, quiero que entiendan que es el único líder, si quieren ponerle religión, religioso que está vivo. ¿Ustedes se ponen a pensar en eso? Es el único Dios vivo, además de verdadero, el único Dios vivo. Y a veces se emocionan más los que adoran a Buda, que está en una tumba, una tumbota, que en los que adoramos a Jesús, que está con nosotros, en nosotros y a nuestro lado, vivo. No te vayas, Gris, también es para ti este mensaje. Es mi señal de que ya tengo que terminar, hermanos. En Marcos 8, por favor, si lo pueden poner ahí, yo lo voy a leer aquí para ir más rápido. Marcos 8, 34, 38 dice así: y llamando a la gente, esto es Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo esto: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo que pierda su vida por mi causa y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y el 37, oigan esto:
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podemos dar nosotros por el alma? 38. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tremendas palabras de Jesús. Y Jesús está hablando de la cruz. Y venir en pos de Él, venir a adorarlo, venir y creer en Él, quiere decir que sí tenemos que negar al yo. Y nos da un dilema bien difícil para el cristiano, porque lo hacemos difícil. Decimos, pues para ganar tengo que perder. Y si quiero ganar, pierdo. Pero es el dilema de Jesús. Pero aquí es donde tenemos, el poder está en los detalles. Dice, el que pierda su vida por causa de mí y mi evangelio la ganará. Así es de que cuando nosotros decimos no a un trabajo, porque tenemos que ir a la iglesia, y no vamos a la iglesia, y no vivimos el evangelio, no vas a ganar nada, mi rey. La clave es cambiar una cosa por la otra. Por eso a veces no vemos resultado de los sacrificios que uno hace para Dios, que no tienen valor, pero son sacrificios de cierta manera. ¿Cuánto vale tu eternidad hoy, iglesia? Si yo te digo, ¿cuánto me vendes tu eternidad? Hermano Zavala, Lozada, ¿cuánto me vendes tu eternidad? No, pues no tiene precio. ¿Cuánto? Yo quiero comprar tu eternidad, Norma, porque yo me quiero ir al cielo, pero me quiero portar mal aquí, pero quiero la tuya. No, no podemos. No podemos dar nada por nuestra eternidad, pero lo hemos dado. La iglesia lo ha dado. Nosotros lo hemos dado. Hemos cambiado las cosas por nuestra eternidad, porque ahí lo dice. ¿Qué ganas con ganar el mundo y perder tu alma, bro? ¿De qué te sirve un resumen enorme y una lista de amigos enormes si no ganas el alma? Si pierdes tu alma. Hay personas, hermanos, y si eres tú una de ellas, I'm sorry, but alguien lo tenía que decir. Habemos, pero porque yo he estado aquí, pero habemos personas que llevamos años en la iglesia y todavía nos preguntamos, ¿el diezmo es bueno al día de hoy o no? ¿Es pecado ponerse un tatuaje? ¿Es pecado dejar de ir a la iglesia? Eso no dice la Biblia. Really? Cuando a mí me han preguntado eso y me quedo como que, neta, me detuviste para preguntarme eso, bro. Y yo imagino irle a preguntar a un Martín Lutero, a un Esteban, que lo están apedreando. Imagínense esa escena, Esteban siendo pum. Nunca han visto a alguien apedreado, ¿verdad? Porque es horrible, es una imagen horrible. Yo nunca había visto a una persona morir por medio de ser apedreado. Me imagino cómo de lo era una piedra, pero tantas piedras a la vez. Y me imagino decir, espérense, sacerdotes. Oye, Esteban, ¿y tengo que dar el 10 o el 20? Hijo. Yo creo que Esteban me apedreaba a mí. Y me dirá, oye viejo, vos ni conoces a Jesús. Porque cuando eres transformado por este mensaje, ya no existe lo tuyo, mi rey. Ya no existen tus deseos, ya no existen tus ideales, ya no existen tus planes. Lo que existe es Jesús en tu vida. Ahí es donde está la iglesia de hoy. Y no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de nuestro corazón a Dios. A veces tenemos vergüenza de predicar o de compartir una oración o de hablar con alguien. Y déjenme decirles que si nosotros tenemos vergüenza de Él se avergonzará de nosotros. Es triste ver cómo pasa esto. Es triste ver, hermanos, y yo hablo con colegas, ¿verdad? Porque así nos decimos colegas, y le digo, no seas cobarde, brother. Predica lo que dice la palabra. Y somos amigos y nos hablamos así de fuerte. Predica lo que dice, viejo. Yo veo tus mensajes y llevas 3 meses sin nombrarle el infierno, sin nombrar el pecado. ¿Qué estamos haciendo? Porque nos juntamos a practicar de que ¿a dónde va la iglesia? ¿Qué hacemos? Y me duele que hay gente ciega.
que tiene suficiente con que le digan que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Y salen llenos de algo en un culto. Hermanos, no podemos nada si Cristo no nos llena primero. Gracias, Pedro. Déjenme decirles algo, ya voy a terminar. ¿Quién me va a ayudar? Perdón, por favor. ¿O quién me va a ayudar? ¿Sí? Este versículo nos dice que si nosotros no conocemos a Jesús como el Mesías, no seremos salvos. Si no conocemos o reconocemos a Jesús como Dios, Señor y la verdad, no seremos reconocidos como hijos, como siervos, y viviremos en la mentira. Si no conocemos a Jesús y lo reconocemos como el único camino a Dios, viviremos perdidos. Si no reconocemos a Jesús como la resurrección de la vida, sí tendremos una resurrección, pero a la muerte. Eso es lo que nos dice el día de resurrección. El día de resurrección no se trata de programas, hermanos. Y ahora sí voy a ser honesto con ustedes a lo que me refería antes. Saben, como pastor hay dos cargas. Una, alimentar a la gente. Y dos, animar a la gente. Esas son mis cargas. Mis cargas no es de que seas mi amigo. Yo no quiero amigos, ni busco amigos, ni Dios me llamó para ser amigos. Discúlpenme, hermanos, eso no es mi llamado. Si yo no soy buen amigo contigo, I'm sorry, that's not my calling. Mi llamado es alimentarte lo que dice aquí, nada más. Mi llamado es animarte en tu fe a seguir creyendo en Dios. Nada más. Desde que yo tomé este lugar ya dejé de ser hijo y dejé de ser hermano. Porque hay veces que he tenido que hablar con mis padres y decir estamos mal. Y he tenido que hablar con mis hermanas, me hagan caso o no, y decir estamos mal. Y a veces funciona y a veces no. Pero esa es mi carga. Que cuando tú salgas de aquí yo puedo decir, Señor, les dije lo que viene en tu palabra y no metí mi cuchara. Así es de que cuando venían estas fechas, yo sabía la carga que conozco a mis líderes. Sabía que el primero que iba a querer un evento era Gerardo. Sabía que el primero que iba a alcanzar el paso sería Edwin. Sabía que el primero que me iba a decir es que la iglesia está afuera de 4 paredes. Iba a ser este. Sabía que la iglesia iba a decir, a ver qué se inventa Omar. Let's do something fun so we can stay at church. Yo tengo la convicción que financieramente no pudimos hacer nada. Así de que por ahí me quito una culpa. Pero me causó estrés. Me causó estrés que desde la noche empecé a agarrar llamadas de nuestros miembros que no iban a venir. Y luego digo, válgame. El primero fue Carlos. No voy a ir. Luego me manda un mensaje. No lo estoy balconeando, hermanos. Los quiero a todos, pero voy a decirlo. Bueno, no voy a decir nombre. El primero fue Carlos. Él sí puede decir porque está en el equipo. Después otro hermano, ando de vacaciones. Yo está vivo. Ahí es donde vas a batallar. Y vas a batallar. ¡Uy! ¡Horrible! Cuando alimentas al yo. ¡Ay, híjole! Cuando se te hinche encima el yo, ahí vas a batallar. Gacho. Y va a ser la peor experiencia que vas a tener. En serio. Y 99% de las veces vas a perder. Cuando te dicen, vámonos de fiesta. Y sale el yo. ¡Es todo! ¡Yeah! Punchis, 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 ¿eh? Y alimentas ese pensamiento. Ahí es donde vas a decir, pues, ¿qué tiene de malo, bro? Pues vamos a ser happy, alegres, vamos a darle. La vida se hizo para disfrutar, ¿verdad? Dice el canto. Cuando viene la tentación y alimentas la tentación, es difícil ser cristiano. Claro que sí. Porque el yo sigue vivo.
Pero Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: hey, ya no vivo yo, mas Cristo. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando tú crees en Jesús, ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Aquí la pregunta es: ¿has creído en Jesús? Porque si el yo sigue vivo, imagínense que hay una burbuja enorme en este altar. Enorme, rosa, bonita, así como la del Mago de Oz, donde se va se va en un globo, ¿verdad? Pero imagínense que es una burbuja grandota. Y ahorita traigo una aguja y se las voy a reventar. ¡Pum! Si no has derrotado el yo, quizás no has creído en él. Si no has creído en él, no hay salvación. Eso es el evangelio. Tentaciones siempre va a haber. Jesús fue tentado, pero Jesús venció la tentación y nos da su espíritu para vencer la tentación. Y se lo dice a alguien que ha caído más que ustedes, hermanos. Yo creo que si ustedes me dicen algo que han hecho, yo ya lo hice también, a mi corta edad. Gracias, Dios. Si hiciste algo muy grave, ven y dímelo y te voy a contar lo que yo he hecho. Y no por jactarme que era una mala persona, pero me jacto en que Dios alcanzó a un mal joven. A un joven que no tenía un destino, a un joven que no tenía un propósito, a un joven que el dinero lo manejaba, a un joven que se preocupaba por qué carro manejaba. Ahora no me preocupa ni lo que voy a comer, porque los frijoles me saben ¿cómo se dice? A caviar, cuando Jesús está a mi mesa, porque sabe igual de feo los frijoles que el caviar. No porque era un manjar, que dijeron, ay, se fue. No, porque saben igual de feos. Cuando ya los comiste 2 semanas, saben feos. Aunque le eches más chorizo y aunque le eches más queso, siguen siendo frijoles. Es difícil, sí, porque el yo quiere otra cosa y el yo dice: Señor, ¿por qué no me das más? Porque cuando hay problemas entre Gris y yo, porque hay problemas entre la pastora y Omar, hermanos, somos igual. Cuando hay necesidad, cuando nos tenemos que sentar a la mesa a hablar de que no hay dinero, ahí es donde la diferencia se hace entre alguien que cree y alguien que no cree. Porque yo le he tenido, hermanos, no mi esposa a mí, yo a mi esposa le he dicho: Jesús, Dios proveerá, calma. Y Jesús y Dios nunca me ha avergonzado de las cosas que le he dicho a mi esposa. Y le he dicho: perdóname, voy a cambiar. Y he cambiado, porque yo no he cambiado, Dios me ha cambiado. Y cuando ella me ha dicho: perdóname, voy a cambiar, le digo: no, Dios te va a cambiar. Y ha cambiado mi esposa. Y cuando me dice: Omar, no hay para pagar la casa, le digo: Dios proveerá. Y dicho no, Gris, Dios siempre ha proveído. Cuando nos quitaron nuestro pony blanco, bonito, hasta yo decía que era un regalo de Dios porque era blanco. Este es un regalo de Dios porque trae aire acondicionado en los asientos. Este sí es un carro de un cristiano, ¿verdad? Y salimos del cine contentos y nunca encontramos nuestro carro. Y el carro, y le hacía yo a la alarma, y no había ningún carro en el cine, hermanos, parecía de adrede. Éramos los únicos en el cine y los únicos que se quedaron en el cine, porque fueron y me quitaron mi carro. Y lo único que tenía en la mano era mi llave. ¿Cómo le volteabas a ver a tu esposa? Le dices: Dios va a proveer. Si teníamos que hablarle a mi papá a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, para que fuera a llevarme a mi casa, ¿porque Dios me había abandonado? No, porque Dios me estaba enseñando a apreciar lo que Él me había dado, porque Dios me estaba enseñando a cuidar el dinero que Él me prestaba. Y Dios me estaba enseñando que no iba a tener un carro, sino iba a tener 3 viejitos, feitos, con ruidos del power, pero 3. Y esos 3 carros se iban a usar para la obra de Dios, porque Él sabía que con un Mustang no íbamos a podernos mover del Chavo a Las Rojas. Así de que tenía que proveer una troca. Y a veces Dios quita ciertas cosas para proveer lo necesario para donde te quiere llevar. Pero eso no quiere decir que Dios no sea proveedor. Quiere decir que Dios tiene planes para bien, como dice su palabra. Que aunque se quite lo que tú quieres, viene algo mejor, porque los planes de Dios son mejores para nosotros. ¿Saben? Si les soy honesto, hermanos, no hay nada más fácil en la vida que ser un cristiano. No hay nada más fácil, Edwin, no hay nada más fácil que ser cristiano. Nada.
nada, ni siquiera quedarse en un domingo en casa. Es más difícil, ¿a poco no? Si se quedan en domingo se siente bien gacho y ni lo disfrutan. Yo sé que no. ¿Saben por qué? Porque oro para que les duele el estómago. No se quedan, es cierto. Señor, suéltales el estómago. Ahorita donde ande Mauro, suéltales. No se quedan, es cierto. Pero ¿a poco no nos duele? Porque sabemos que Dios nos está luchando. Y aunque estés donde estés, duele. Pero ¿saben? No hay nada más bonito y fácil que ser cristiano. Ya vente, Jerry, si quieres. Déjenme decirles por qué es lo más fácil de esta tierra. ¿Saben? Es fácil para mí ser cristiano porque Dios vive en mí. Dios está en mí. Es fácil porque Él pone el querer como el hacer en mí. Ni yo me preocupo. ¿Por qué me gusta venir a mapear? Porque Él lo pone en mí. Y pone el hacer como el querer. Es fácil porque sé que Él me ama incondicionalmente. Su amor es incondicional. Yo sea bueno o malo, Él me ama. Y cuando soy malo y caigo y me resbalo, no me tropiezo solo. Sé que Él perdona mis pecados al arrepentirme. Y cuando caigo, sé que Él me levanta y me restaura y me limpia y me vuelve en el camino. Es fácil para mí ser cristiano porque cuando me siento solo puedo hablar con Dios. Es fácil para mí ser cristiano porque cuando vienen momentos donde tengo que cruzar un valle de sombra de muerte, literalmente que ha muerto un pariente en mi familia, o cuando son momentos, valles, nunca han cruzado un valle de necesidad en su hogar. En serio, de necesidad. Porque hay necesidad como Little Caesars porque es lo más barato, y hay necesidad de que a ver qué como porque ni para Little Caesars hay. A esa necesidad. Y sé que en momentos de valles de muerte, de sombra de muerte y de necesidad, Él es mi buen pastor y Él está a mi lado y Él me sacará de esos valles. Sé que es fácil ser cristiano porque su fidelidad es incuestionable e incondicional. Él siempre es fiel. Y si dice yo voy a proveer, Él va a proveer a su tiempo, pero Él va a proveer. Es fácil ser cristiano porque Él me corrige. Porque cuando leo su palabra me nutre, me levanta, me llena, me corrige, me regaña y me ama y me abraza. Es fácil ser cristiano porque su espíritu está en mí. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en mí. Y es fácil ser cristiano porque Él me protege. Porque si sé que Dios está conmigo, nadie puede venir contra mí. Es fácil ser cristiano porque Él tiene planes para bien, para un bienestar y no para mal. Es fácil ser cristiano porque aunque todo se caiga, Él sigue siendo fiel. Es fácil ser cristiano porque todo pasa menos su palabra. Hermano, yo no sé si para ti ser cristiano es fácil, pero si no es fácil es porque algo tiene que cambiar. O no has creído en un jueves de Santa Cena, o un viernes de crucifixión, o un domingo de resurrección, pero algo no has creído. Y el día de hoy es tiempo de creer en Él.